Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Tenemos abierta la convocatoria para cursar la maestría en literatura hispanoamericana aquí en el Colegio de San Luis, pero también se acercan algunos eventos conmemorativos sobre Ramón López Velarde, que está a punto de cumplir 100 años de su fallecimiento. De esto vamos a platicar con el doctor Israel Ramírez. ¿Quién fue Ramón López Velarde? ¿Cuál fue su principal aportación? ¿Por qué se ha convertido en un poeta emblemático aquí en México? Bueno, pues platicaremos de esto y más con esta charla en unos momentos. Bienvenidos, comenzamos. La maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis es un posgrado acreditado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. El programa de estudios literarios está a cargo de esta maestría y entre los temas que se trabajan se encuentran literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XIX a la actualidad, ediciones críticas, relación prensa y literatura, literatura regional, literatura tradicional y popular. Los profesores investigadores que forman parte de este programa son especialistas con gran prestigio en sus respectivas trayectorias profesionales. Los alumnos que cursan este posgrado cuentan con la posibilidad de movilidad a instituciones nacionales y del extranjero, como Bélgica, Francia, España, Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Argentina, entre otros. La convocatoria cierra la recepción de documentación el 7 de mayo. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando y hoy tenemos la invitación para todos aquellos egresados de la licenciatura que están pensando en hacer una maestría. Bueno, pues quédense con nosotros porque vamos a platicar con el coordinador de la maestría precisamente en literatura hispanoamericana que ofrece el Colegio de San Luis. Y sobre todo, bueno, pues si tienen la intención de cursar con una beca, bueno, pues esta es una buena opción porque nuestros alumnos que son aceptados, una vez que siguen todo el proceso, bueno, pues pueden ser postulados para estudiar con una beca de CONACYT. Así que vamos a recibir al doctor Israel Ramírez, quien también es el coordinador del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis y que más adelante también nos va a platicar sobre otros proyectos que están trabajando ahí, como es, por ejemplo, el Fondo Digital Ramón López Velarde. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Gracias a todos los que nos están viendo. Como dijo Lidia, me toca venir a platicar sobre la convocatoria que está abierta en torno a la maestría en literatura hispanoamericana. Les voy a platicar justo de qué se trata, cuáles son los requisitos. Ojalá que se puedan animar los egresados en licenciatura en lengua y literaturas hispánicas de la UASLP, que es nuestra institución hermana. Y bueno, pues ¿es limitativa ahora que lo mencionas o hay una apertura como para que, digo, sé que le darán preferencia a quienes hayan estudiado como licenciatura, claro, algo relacionado con literatura, lengua, pero ¿hay alguna apertura para aceptar a quienes a lo mejor quieran especializarse en esta maestría, aunque de formación original no tengan esta especialidad? Es una pregunta muy frecuente justamente por nuestros candidatos. Diré que sí es cierto que hay una preferencia por los egresados en literatura, sin embargo también nosotros damos una revisión general a sus expedientes, por lo cual si hay alguien que considere que a pesar de no tener una formación en literatura, siempre y cuando sean áreas afines, ¿no? Comunicación, psicología, humanidades, todos los ámbitos de la cultura, que soliciten información con nosotros. Seguramente aparecerá en pantalla los datos de correo electrónico o de teléfono, porque la evaluación que se hace evalúa casi todos los puntos, es decir,
cuál ha sido su formación, pero también cuál ha sido el desarrollo, si es que lo tuvieran, ¿no? Es decir, si ha tomado diplomados en literatura, si a lo mejor ha publicado algún tipo de trabajo de investigación en el ámbito literario, si colabora en proyectos de investigación. Entonces, la preferencia evidentemente es para egresados de una licenciatura en letras, pero también estamos abiertos a tener estudiantes que puedan ofrecernos alguna otra perspectiva de estudio y de visión que en términos generales también enriquece el programa. El programa de esta maestría es presencial, es escolarizado. Cuéntanos un poco sobre eso y cuánto dura. Dura 4 semestres, es decir, 2 años, es totalmente presencial, hay una dedicación de tiempo completo. Comentabas hace un momento, Lidia, que nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener una beca de CONACYT, y esta beca los estudiantes tienen 2 años para gozar de esta beca, pero eso también nos compromete a tener una dedicación de tiempo completo. Esta dedicación corresponde a tener una carga de asignaturas el primero, segundo y tercer semestre, asignaturas que se cursan totalmente aquí en el Colegio de San Luis, que son presenciales, y el cuarto semestre se dedica exclusivamente para la realización de la tesis. El perfil de egreso, ¿a qué se pueden dedicar una vez que han terminado sus estudios acá con nosotros? El campo en realidad está vinculado con todo lo que tenga que ver con manejo del lenguaje. La parte central, a lo mejor por supuesto, es que nuestros egresados se vinculen con universidades, instituciones hermanas que se dedican a la enseñanza de literatura, pero muchos de nuestros egresados también se dedican a enseñanza de otras materias. Por ejemplo, hay quien participa desde un nivel de secundaria, preparatoria o licenciatura. Evidentemente, el grueso de nuestros estudiantes cuando egresan tiene la posibilidad de vincularse con un doctorado que también esté reconocido, ya sea en México o en el extranjero, porque el nivel que nosotros tenemos, por fortuna, se ha mantenido en estas 4 generaciones que tenemos, 5 generaciones, perdón, y ofrece a los egresados una formación de verdad muy amplia, muy profunda, que les permite vincularse en un doctorado, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. La formación de estos alumnos que decidan ingresar está en muy buenas manos, déjenme les digo, porque hay académicos, investigadores de este programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis que han tenido una formación importante en instituciones de mucho prestigio, tanto nacional como en el extranjero. Y platícanos un poco, ¿no?, de estos perfiles que en términos generales pudieran garantizar esta buena formación de excelencia. Mira, Lidia, yo creo que una de las partes fundamentales de todo estudiante que quiere formarse es saber cuáles son las características de su institución a la que va a ingresar. En el caso de nosotros, podemos decir que nuestros profesores todos tienen un doctorado fuera de la institución, es decir, todos son doctorados por instituciones diferentes al Colegio de San Luis. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros ofrecemos una formación muy amplia que también da la oportunidad de tener la experiencia de egresados de la UNAM, por ejemplo, como es mi caso, del Colegio de México o de universidades españolas. Entonces, por una parte está la formación de los profesores, por la otra su trayectoria en la investigación. Tenemos profesores que tienen, la mayoría, un alto porcentaje, tenemos profesores con el reconocimiento del SNI. Hay uno de ellos que tiene el SNI 2, que es una de las máximas reconocimientos que ofrece el CONACYT. El SNI es el Sistema Nacional de Investigación, de Investigadores, perdón, en donde tienen que cruzar una serie de requisitos para poder ser parte de este Sistema Nacional de Investigadores, que de algún modo es un reconocimiento al trabajo profesional que realizan, ¿no? Sí, es a nivel nacional, y hay que decir que el sistema de evaluación del CONACYT para el ingreso al SNI es muy estricto, y las evaluaciones son trianuales. Entonces, quien se mantenga en el SNI ya nos da una luz de su trabajo, de su formación. Evidentemente, quien va subiendo, pues nos da también la certeza de la formación que pueden recibir los estudiantes. Entonces, tenemos profesores formados fuera, tenemos profesores que están en el SNI, y por la otra, yo subrayaría el apoyo que se le da al estudiante por parte de la institución. Es decir, tienen posibilidades de hacer trabajos de campo, también con un apoyo institucional, tienen la posibilidad de tener becas de intercambio, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora algunos de nuestros estudiantes están fuera, en España, por ejemplo, el caso de Alejandra Sánchez, algunos otros se van a ir próximamente
también a España o a Francia, y el respaldo de la institución también se verifica en las posibilidades de trabajo al interior, es decir, tienen aulas con conexión a Internet, tienen una biblioteca que es la más importante a nivel regional del centro de la República, y en ese sentido también contamos con intercambios o cursos que se dan a nivel de maestría o doctorado por videoconferencia, lo cual les permite a los estudiantes tener contacto con profesores de otras instituciones. Vamos a regresar para seguir platicando algunos detalles más de esta convocatoria que está abierta y bueno, pues les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos a través de Facebook y bueno, pues si nos mandan por ahí algún mensaje inbox a las primeras 3 personas, como siempre, les vamos a obsequiar un libro del Colegio de San Luis, de nuestro fondo editorial, que bueno, pues también pueden consultar a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y ahí navéguenla con toda libertad, está la convocatoria vigente para conocer los detalles, está una sección dedicada justo al fondo editorial donde pueden revisar las colecciones, está también en otra pestaña la biblioteca y bueno, pues todo esto es parte de la oferta que tiene el Colegio de San Luis. Regresamos después de una pausa para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor Israel Ramírez, coordinador del programa de estudios de literatura. Así que volvemos. Bien, estamos de regreso y platicábamos antes de irnos a la pausa, bueno, pues esta convocatoria para cursar la maestría en literatura hispanoamericana que ofrece aquí el Colegio de San Luis y bueno, pues que está a cargo de la coordinación del programa de estudios literarios. Y ¿sí lo dije bien, el PELI? Sí, ¿verdad? Así es, aquí lo programa de como el estudios PELI, literarios, así es. Entonces, pues es más en confianza. Pero bueno, el doctor Israel Ramírez nos va a platicar también un poco sobre, bueno, pues estos casos de éxito que tenemos muchos, afortunadamente, particularmente en este programa de los egresados de ya sea maestría o doctorado de literatura, porque son chavos que andan en todo el mundo. Yo recientemente publicábamos en nuestras redes sociales el tema de Josué Sánchez, que fue premiado en España, Salvador García y una chica cubana que estudió acá con nosotros, Daineris Machado. Ella acaba también de publicar otro libro, ambos viven en Miami. Y bueno, pues también hace poco Andrés Irales, que publicó un libro, que está por publicar un libro, así es. Y bueno, pues tenemos casos exitosos porque, insisto, sí andan literalmente alrededor del mundo. Platícanos un poco. Bueno, esta parte es muy bonita porque refleja también la vinculación que tiene el programa con otras disciplinas. Estos casos que has mencionado son estudiantes de la maestría en literatura que, aunque nosotros nos dedicamos en específico a la investigación, esto no quiere decir que se deje de lado la actividad creativa. Los chicos que has mencionado, y a Daineris, que también la mencionaste, ellos se dedican también al ámbito de la creación literaria y hemos tenido la buena fortuna de saber equilibrar en nuestro programa los intereses personales de ellos en investigación, pero también el que no dejen de lado sus gustos y su pasión por la escritura. Como bien dices, hace no más de un mes se presentó el proyecto con el cual fue merecedor de una beca PECDA del programa de estudios, programa de estímulos a la creación, me parece, se llama, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA, de Andrés Irales. Él tuvo un proyecto para escribir poesía, un proyecto muy interesante que hablaba sobre la poesía en un tono muy íntimo, muy personal, y el tema era maravilloso y muy contemporáneo. ¿Qué pasaba? Andrés Irales vivía en Baja California, y entonces él se preguntaba, y así lo escribió en poesía, ¿qué pasa con los pobladores de Baja California cuando por razones de venta de los terrenos, por razones, por supuesto, de la privatización de las playas, ellos ya no pueden pescar? Y entonces desarrolló un proyecto sobre cuáles eran las voces de estos pescadores que se enfrentaban a la imposibilidad de dedicarse a lo que habían aprendido, no solamente ellos, sino sus padres, sus abuelos, etcétera, ¿no? Está Josué Sánchez, que recibió, si no me equivoco, el año pasado, hacia mediados del año pasado, un premio de cuento en España, un premio de cuento internacional en España,
Y hay muchos otros casos. También fue premiado antes por la UNAM, me parece, hace algo de 2 años. Él una cosa tiene así, un premio también del concurso Punto de Partida de la UNAM. de la UNAM. Ahí está también, con un premio también de ensayo, si no me equivoco, otro Cierto. egresado de la maestría, Emiliano... Ahí también yo te debo el apellido porque no me acuerdo, pero perdón, sí. Que ahorita está estudiando, con caso de éxito, está estudiando el doctorado en el Colegio de San Luis. Es decir, tenemos muchísimos egresados. Está Gaby Silva también, que ella tuvo una beca para irse a estudiar a Berlín. Entonces, por fortuna, reitero, nuestro programa, si bien está enfocado plenamente al ámbito de la investigación literaria, eso no quiere decir que no puedan desarrollar otros intereses los estudiantes. Platícanos algunos requisitos o fechas o datos de contacto. Importantísimo que se pongan en comunicación con nosotros en la coordinación de la maestría en estudios en el programa de estudios literarios, y que además de que nos escriban tengan muy presente la fecha de cierre de la convocatoria. Es el día 7 de mayo del 2020. Por supuesto, esto es para que empecemos nosotros los estudios en agosto. Entonces, si alguno está interesado, les pido que se comuniquen con nosotros. Hay una página electrónica, un teléfono que seguramente van a aparecer ahí en pantallas, aquí en pantalla, para que se comuniquen ya sea directamente conmigo o con la encargada de apoyarme en la coordinación, la licenciada Itzel Olvera, y con gusto les damos toda la información necesaria para que ustedes tengan la oportunidad de mandar sus papeles y de aclarar las dudas, ¿no? Hay todo un proceso que se tiene que seguir y que son, además de esta papelería que, bueno, en todos los casos ocurre, se solicita. A lo mejor ahí el requisito más importante tiene que ver con que muestren su título de licenciatura, y ya de ahí se derivarán algunos otros, algunos conocimientos de inglés, que también se piden. ¿Promedio mínimo de licenciatura? No pedimos como tal un promedio mínimo. Evidentemente también lo que hacemos es hacer una evaluación de todos los perfiles y darle prioridad a quien tenga un mayor promedio. Sabemos que el promedio no lo es todo, pero sí consideramos que si hay un buen rendimiento que se refleja en las calificaciones, tiene que ver, por supuesto, con una mejor formación. Entonces, licenciatura en literatura o áreas afines, por supuesto también que preparen su currículum con todos los documentos probatorios, si tomaron un curso, si han ido a algún diplomado, si han asistido a un taller, si han participado en algún grupo de investigación, si han publicado alguna cosa, también que lo integren a ese expediente. También pediríamos que estén atentos a las fechas, porque hay un par de días en los que se hacen entrevistas y en los que realizaremos una pequeña prueba diagnóstica. Todo esto tiene que hacerse entre mayo y junio. Ellos tendrían que entregar sus papeles el 7 de mayo como máximo, y como bien dices, la evaluación interna, que es de manera colegiada, se lleva a cabo entre mayo y junio, para darles resultado lo más pronto que se pueda, y para que todos aquellos que vivan fuera del estado de San Luis puedan también gestionar su traslado, porque tendrían que venir a radicar al estado de San Luis, que conozcan el Colegio de San Luis, que por supuesto también se vayan familiarizando con la ciudad, y que conozcan además las formas de apoyo que dentro del colegio se le pueden dar a los estudiantes que vienen de fuera, tanto de algún estado de la República como de algún otro país, que hemos tenido estudiantes principalmente extranjeros y cubanos, como has mencionado. Es decir, esta convocatoria está abierta también para alumnos del extranjero. Así es. ¿Y sus trámites tendrían también la posibilidad de inicialmente hacerlos a distancia? Sí. Por fortuna todo puede tramitarse ahora vía electrónica. Más adelante, ya cuando, si son afortunados y pasan a una entrevista, los que vivan fuera del país pueden hacerse la entrevista también por videoconferencia, y ya después sí tendrían que venir, porque tenemos que apoyarlos para todo lo que tiene que ver con su estancia en México y la parte más importante, para gestionar su beca. Bueno, pues no lo dejen ahí como perdido un poco en el tiempo, porque pareciera que mayo queda lejos, pero la verdad es que se nos está yendo el año rapidísimo, estamos por terminar febrero, así que bueno, pues les recomendamos entonces que entren en contacto, pueden llamar, pueden escribir a través del correo cualquier duda, e incluso gestionar una cita, ¿no? Para recibir información a lo mejor más a detalle. Sí. Y la verdad es que es una opción interesante, y el programa, este programa docente, esta maestría, tiene la acreditación como Programa Nacional de Calidad dentro del padrón de CONACYT. ¿Qué significa esto? Significa que a nosotros también como profesores y a la institución en general nos evalúan. Nosotros tenemos 10 años, es
Debo de mencionar también que estamos de plácemes porque nuestra maestría en literatura hispanoamericana cumple este 2020 10 años. Tenemos 5 generaciones y en esas 5 generaciones todos los chicos han tenido beca porque justamente la maestría está evaluada y reconocida por el PNPC del CONACYT. Muy bien, bueno, pues ahí tienen el reconocimiento. Sobre todo yo creo que también presumir, bueno, ya le hemos presumido varias de estas cosas con las que cuenta el colegio, el programa particularmente, pero también decir que es una infraestructura que se pone totalmente al servicio de los alumnos. Ya lo mencionaba el doctor Israel Ramírez, hay una biblioteca con más de 90,000 volúmenes especializados en este tipo de disciplinas que se tienen acá en el Colegio de San Luis y que bueno, somos de los pocos centros públicos de investigación que mantienen estos programas de literatura y que las humanidades, la verdad es que creo todavía en estos momentos precisamente de nuestra sociedad le vienen muy bien, ¿no? ¿De qué manera crees que sirve que estemos formando gente que se dedique a este tipo de investigaciones? A una sociedad como la nuestra, sobre todo. La pregunta es totalmente pertinente. Creo que una de las grandes críticas que se dan al ámbito de las humanidades es qué es lo que aporta a la sociedad. Y recupero las palabras de un colega mío, colega del programa, que hablaba y ponía este ejemplo y decía, así como nosotros valoramos a la gente que se dedica a la salvaguarda de bosques, a la salvaguarda de zonas húmedas, de humedales, a la salvaguarda, por ejemplo, de flora y fauna, tendríamos que también tener consideración de la gente que se dedica a la salvaguarda de nuestra memoria cultural, de nuestra memoria literaria. Y eso es lo que ofrecemos, justamente. Así como hay alguien que dedica su vida por amor, por pasión, pero también por la importancia que sabe que tiene un bosque a cuidarlo, nosotros lo que hacemos es formar a gente crítica que se dedique a la transmisión, a la salvaguardia y también después a la transmisión, a la docencia de nuestra memoria cultural y literaria en específico. Excelente respuesta, me encantó. Vamos a una pausa y regresamos. Antes los dejo con esta cápsula de episodios Colsan. Regresamos. La presentación del libro Resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, coordinado por la doctora Oresta López Pérez, fue un trabajo realizado por académicas potosinas que debe servir para que se puedan aplicar políticas públicas y evitar que continúe la violencia contra las mujeres. Se llevó a cabo el día 11 de febrero en el auditorio del Colegio de San Luis, con la presencia de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, María Candelaria Ochoa Ábalos. La titular de CONAVIM mencionó que la violencia se genera desde el núcleo familiar y esta se reproduce en todos los ámbitos sociales. El estudio se realizó en 20 municipios del estado, incluidos los 6 que cuentan con alerta de violencia de género, donde se aplicaron encuestas a 1,105 mujeres. Candelaria Ochoa argumentó que la importancia de la investigación es un compromiso social, así como la política para poder intervenir en la realidad social y erradicar la violencia hacia la mujer. Bien, continuamos nuestra charla y vamos a pasar ahora con nuestro invitado Israel Ramírez, quien es un apasionado de Ramón López Velarde y que ha hecho parte de su proyecto, yo diría que hasta de vida, no solo tu proyecto profesional. Llegó acá con nosotros en el Colegio de San Luis y trajo toda una revolución muy interesante porque oficialmente, digamos, a partir del 2017, si mal no recuerdo, comenzó todo este esfuerzo que hoy tiene unos frutos interesantes que ya le estaremos comentando. Él es la cabeza principal de este proyecto denominado Fondo Digital Ramón López Velarde, este poeta zacatecano, en donde, bueno, pues el proyecto tiene como principales objetivos el rescate, divulgación, incluso la catalogación, se le llama, de pues la obra y los estudios alrededor de este poeta mexicano. Platícanos un poco en qué consiste y en qué va.
Lo primero que voy a hacer, Lidia, si me permites, me das un segundo, es comentar justamente la importancia de Ramón López Velarde, Sí, claro, porque a lo mejor claro. no se entiende. A lo mejor qué. los nuevos generaciones, los millennials ya no lo ubican, pero en la primaria todavía nos tocaba Claro. conocer su biografía, ¿no? Claro, Nos hablábamos de sus poemas. muchos de nosotros recitamos poemas en la primaria, muchos de nosotros nos tocó recitar La Suave Patria, La Suave Patria, claro, era que de es ley. quizá el poema más icónico Más escrito conocido, por Ramón más López Velarde. emblemático. Ramón López Velarde es un poeta que nace en 1888. Vive muy poco tiempo, muere muy joven, muere justamente en 1921, por eso estamos cercanos ya al centenario de su fallecimiento, y en estos años a él le toca una transición que sería central y nodal para entender la poesía del siglo XX. Estamos hablando del paso entre los poetas modernistas, que se le llaman modernistas, hacia la vanguardia. Hay que tomar en cuenta que el modernismo surge posteriormente al romanticismo. Entonces tenemos aquí tres movimientos importantísimos para la cultura en general. Uno puede hablar de romanticismo en pintura, romanticismo también en escultura, romanticismo también en música. Lo mismo ocurre con la vanguardia. Por lo tanto, a Ramón López Velarde le toca en México esta transición. Junto con otros poetas, le toca además inaugurar el siglo XX y en ese sentido retomar en toda su obra la idea de modernidad, de actualidad, de cambio de siglo, por supuesto también de modificación de lo que significa la escritura poética para esos años. Esta importancia que tiene Ramón López Velarde se va consolidando por el poema que ya mencionaba, por la escritura del poema que se llama La Suave Patria y que se publica posteriormente a su muerte. Él fallece en junio y poquitos días después de su fallecimiento se publica este poema de forma póstuma y se vuelve el poema, por así decirlo, central del discurso nacionalista que privará en en la mayor parte de la ideología política y cultural del siglo XX. Hay que entender en qué año estamos. En ese momento está toda la posrevolución y este movimiento precisamente del nacionalismo exacerbado, ¿no? Los políticos y revolucionarios están ahí organizando al nuevo país. Así es, tienes toda la razón. A nivel interno se da esto con los flujos de poder entre los revolucionarios que quieren ya, después de dejar la lucha armada, consolidarse, por supuesto, en líderes políticos, etc. Y también a nivel, ¿qué podríamos decir? Internacional. Pensemos que son años en los que a México le toca dividirse entre si considerará su identidad nacional a partir de el pasado indígena, que es un gran conflicto que seguimos manteniendo hoy en día, todo este gran legado indígena que se le niega, pero también se le reconoce y que básicamente podríamos decir que no sabemos qué hacer con él todavía. Entonces estamos hablando de estos políticos que dicen, ¿qué vamos a hacer con el pasado indígena? Pero también estos políticos que están diciendo, ¿qué vamos a hacer con nuestra tradición hispánica? Es decir, con nuestro legado español. Innegable también. Así es, entonces, en esa rama, digamos, en este gran caldo de cultivo, es donde la obra de Ramón López Velarde se inserta. Es un poeta que viene a renovar la literatura mexicana por muchas cosas. Se ha hablado de que sus principales características son el manejo de la lengua, el cambio del registro de la lengua. Y en el caso mío diré que mi interés es ir preparando los festejos del centenario de su fallecimiento que tendremos el próximo año 2021 y en los que quiero que por supuesto el Colegio de San Luis sea una parte central de la organización. El proyecto del cual tú me hablas es un proyecto que tiene por finalidad la preservación de su obra, pero además también la consolidación de un fondo, tanto en papel como en su versión digital en el Colegio de San Luis. Todos los libros que se van a tener en ese fondo digital, también los vamos a tener nosotros en el Colegio de San Luis, en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguinaga. La directora de la biblioteca ha colaborado muchísimo conmigo, me ha dado mucho respaldo y puedo decir que a la fecha tenemos ya un aproximado de 190 a 200 libros, que son libros ya sea primeras ediciones de libros publicados por Ramón López Velarde, antologías, ediciones críticas, libros de ensayo, tesis que se han escrito sobre su obra, números monográficos de periódicos o de revistas, que están conjuntados en la biblioteca del Colegio de San Luis y que en su parte digital están siendo digitalizados, ya casi todos en su mayoría están digitalizados y que están puestos a disposición del público, ya sea
para difusión, para la simple lectura de la obra de Ramón López Velarde, o también para investigación, que es lo más importante, ¿no? Entonces, puedo decir que por fortuna nosotros tenemos ahora en la biblioteca del Colegio de San Luis y en el Fondo Digital el mayor número de libros dedicados sobre la obra, sobre la vida y por supuesto también libros de autoría de Ramón López Velarde. ¿Cuántos libros escribió? ¿Se tiene el dato? Sí, él escribió muy poco. Él empieza a publicar en 1916. Su primer libro es La sangre devota y lo publica en 1916. O sea, ¿a los 18 años? Estamos hablando de 18, 12, 28 años. 28 años. A los 28 años. Y hay que considerar que entre 16 y 21... Cuando muere. Así es. Estamos hablando de 5 años propiamente de publicación, ¿no? En 1919 publica su segundo libro que se llama Zozobra. Los 2 primeros son de poesía. Quiero decir que también él escribe mucha literatura de crónica y periodismo. Le toca vivir también la etapa de la Decena Trágica y se convierte en uno de los columnistas, estando aquí en San Luis Potosí, columnistas de nota política, donde hace crítica. Entonces, estamos hablando de 5 años de publicación, todos sus libros se conocen. Sin embargo, durante mucho tiempo lo que se hizo fue recuperar todas sus publicaciones en periódicos, que no las pudo publicar en libro. Él nació en Zacatecas, en Jerez, Zacatecas, es un estado vecino, pero pasó una parte importante de su vida acá en San Luis Potosí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, él nace en Jerez, después se va a estudiar primero a Aguascalientes. Sus intereses en un principio son la formación como hombre de religión, él se dedica al seminario. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando está por terminar su seminario, sus intereses también siempre habían estado orientados hacia la literatura, lo llevan más bien al terreno literario. Hay una anécdota muy trágica, pero también definitoria para su vida, y es que uno de los primeros poemas que él publica le dice un amigo que se los enseña a su padre. El amigo, muy feliz, le lleva la publicación al padre. El padre conoce el texto y se enoja. Y dice, tú tienes que concentrarte en formarte para ser sacerdote. Porque además sus poemas eran de corte amoroso, erótico. Entonces él siente una contrición muy grande, siente que ha defraudado al padre. Y decide, primero se debate entre qué hacer, abandonar su vena literaria, que ya lo estaba ganando muchísimo más, o concentrarse plenamente en su carrera ya como poeta. Al poco tiempo muere su padre, a los pocos meses. Entonces, ese es un cisma muy importante para él, y decide abandonar el seminario, y es cuando viaja a San Luis Potosí. Viaja muy joven, él llega aquí, es un dato interesante que todavía ojalá podamos encontrar más documentación al respecto. No sabemos si él llega a finales de 1908 o a principios de 1909. En 1909 ya está inscrito en la carrera de Derecho, en el Instituto Científico y Literario de San Luis. Hoy la Universidad Autónoma de San Luis Así es, el antecedente directo, y estudia aquí su carrera de abogado. Se gradúa, se licencia aquí de abogado y después va a trabajar como juez en Venado. Está un tiempo aquí y sin embargo también sus ánimos literarios empiezan a ser cada vez más fuertes. Por supuesto, el centro del país es el núcleo global de la cultura en esos momentos. Y de la política. De la política, por supuesto también de lo que a él le interesa, que es vivir el mundo moderno. Y viaja a la Ciudad de México, está ya algunos años, y curiosamente, acabo de mencionar la Decena Trágica, después de la Decena Trágica regresa a San Luis, regresa casi un año, está aquí trabajando también, escribiendo, y posteriormente se va a la Ciudad de México, radica ya sus últimos años, y es donde fallece en 1921, el 19 de junio de 1921. Bueno, ¿qué va a pasar de mayo, justamente a partir de este mayo del 2020, en esta víspera de los primeros 100 años de su fallecimiento? De eso platicamos regresando de la pausa. Antes los dejo con esta colaboración precisamente de la doctora Norma Gaona, quien es la directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, quien nos tiene una invitación para visitar este riquísimo espacio de conocimiento en el Colegio de San Luis. Volvemos.
Hola, soy Norma Gauna, directora de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colegio de San Luis. En esta ocasión les quiero comentar que entre el acervo de la biblioteca de casi 100,000 volúmenes, estamos en este momento haciendo la difusión y la invitación a la consulta de una colección muy interesante que apoya al seminario ¿Qué es la política? Y se trata de los libros del doctor Noam Chomsky que tenemos para su consulta en la biblioteca. Este material está disponible para ustedes no solamente durante el seminario, sino también en el momento que se quisiera consultar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entre los materiales que ustedes van a encontrar aquí van a tener la génesis del lenguaje, la hegemonía mundial, qué clase de criaturas somos, que son obras muy importantes del profesor Chomsky y que pueden venir, consultar aquí o hacer una solicitud para llevárselos en préstamo. Igual van a encontrar Afganistán, la guerra, terrorismo y seguridad internacional en el siglo XXI, entre otros títulos que podrán ver acá como son Barreras, las cartas de Lexington, y si están inscritos en el seminario, que es un seminario con modalidad en línea, tendrán la posibilidad de acceder a la página en donde están los artículos, los libros en texto completo que se están revisando en dicho seminario. Entonces, esta es una invitación a que consulten y que, bueno, pues ya que están por acá, que vean nuestras colecciones, que se queden a leer en nuestras salas y aprovechen los recursos de esta institución. Bueno, pues como ya hemos platicado, a partir de 2017 comenzó como todo este trabajo, este esfuerzo, esta aventura, diría yo, en donde Israel Ramírez trajo todo este esfuerzo, insisto, de hacer esta recopilación de la obra de Ramón López Velarde. Y bueno, pues nos decía que falleció justamente en 1921 y estamos en la víspera de que se conmemore estos primeros 100 años de su fallecimiento y se está preparando algo importante, ¿no? Algo en grande, además en colaboración con estas otras dos ciudades en donde, bueno, estos dos estados en donde también tiene aportaciones importantes, en Zacatecas porque ahí nació, en Aguascalientes porque ahí vivió también y que se va a traducir en un trabajo colectivo importante. Platícanos. Lo primero que está ya en puerta, que está fechado para finales de mayo, es la inauguración formal del Fondo Digital Ramón López Velarde. Vamos a tener aquí en las instalaciones del Colegio de San Luis, en la biblioteca. ¿Cuánto va más o menos ya de acervo? ¿Nos decías? 190 libros aproximadamente. Estaremos llegando quizá más o menos a los 200 ya digitalizados y que estarían puestos a disposición del público. Eso será ya próximamente hacia finales de mayo, el día 29, viernes. Y la intención es que participe también, como bien dijiste, el Instituto Zacatecano de Cultura, que se llama Ramón López Velarde, que es una institución con la cual hemos colaborado desde 2017, el Instituto Cultural Aguascalientes, que es la otra ciudad en la que él vivió, y estamos en tratos, en pláticas con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que la Casa Ramón López Velarde, que está ubicada en la Ciudad de México, también participe. De tal manera que seamos nosotros 4 las sedes, por así decir, también de la organización principal de un magno coloquio que estamos organizando para 2021. Además, bueno, por supuesto, no mencioné la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, de la cual también hemos tenido apoyo y con la cual también tenemos vínculo porque hay una casa Ramón López Velarde con la cual colaboramos mucho y muy seguido también aquí en San Luis. ¿Esta casa de Ramón López Velarde que está aquí en el centro histórico es porque ahí vivió? Aquí vivió, sí. Ramón López Velarde vivió, al parecer, no tenemos muy bien el dato. Hay un libro que se llama Ramón López Velarde en San Luis Potosí. Hay 3 lugares en los que vivió
durante todas sus estancias aquí en la ciudad. Y la casa Ramón López Velarde se ubica ahorita en una de esos lugares espacios donde vivió en algún momento. Justo hay una placa que conmemora y que dice que fue parte de sus habitaciones, ¿no? La que hoy corresponde a la casa, que está en Pedro Vallejo y esquina con... No, yo no que soy recuerdo. de aquí, soy muy mala para las calles, pero sí, está Pero muy cerca del seguramente la centro encuentran histórico. ustedes ahí Hemos en pasado internet. todos por Así ahí es. y por ahí la hemos, es más, ya ahora como dicen los chavos, googleala ahí tranquilamente. Pero a ver, ¿por qué es importante recuperar la vida, la obra, la crítica en torno a este personaje, a este poeta, que además murió muy joven, pero que su impacto, bueno, eso lo dirás tú, ¿por qué es importante recuperar todo este trabajo? Las circunstancias son muy particulares en el caso de la vida y la obra de Ramón López Velarde. No solamente vive muy poco, sino que además su obra, paradójicamente, tiene gran repercusión. Es decir, a diferencia de autores como puede ser Octavio Paz, que fue un hombre de alguna manera muy longevo, que nace en 1914 y muere hacia finales del siglo XX, tiene una obra muy vasta, Octavio Paz, tanto como director de revistas, que es parte de su obra, tanto como ensayista, como crítico de arte, como poeta, como pensador, como diplomático, etc. La circunstancia de Ramón López Velarde es paradójicamente inversa, porque él vive muy poco, publica muy poco, pero sus libros tienen gran impacto en la cultura literaria de la primera mitad del siglo XX. Y eso lo pone en un lugar privilegiado dentro de lo que podríamos decir la cultura literaria. No hay que olvidar que, hablando en términos del desarrollo de la poesía en México, el cambio que se da en la segunda mitad del siglo XX de estos primeros escarceos que se tuvieron en las décadas del 20 o 30 de la vanguardia, empiezan a tener grandes rupturas en México hasta la segunda mitad del siglo XX. Es decir, tenemos una cultura literaria, entre comillas, muy clásica, ¿no? Muy convencional. Y López Velarde es el pináculo de estas formas poéticas, ¿no? Estas formas poéticas en verso medido o de los primeros momentos del verso libre. Entonces representa un modelo literario que pues es cercano a todos los poetas que están escribiendo todavía en los años 30, en los años 40 y en los años 50 quizá. También hay que entender que su figura, como acabo de decir, se retoma por el gobierno federal y empieza a ser una figura pues emblemática de lo que es la literatura y la poesía mexicana. Se le nombra el poeta nacional por excelencia del siglo XX y por eso aparecerá en libros de texto, por eso aparecerá en carteles, por eso habrán certámenes y con nos su van a nombre, recitar su poesía a muchas generaciones. Entonces ahí tenemos dos cosas. Uno de ellos es la valía del propio texto literario y por la otra la figura en la que se convierte. ¿Cómo era como periodista? Incisivo, era muy crítico, era muy crítico. ¿Dónde colaboraba? ¿Cómo eran sus textos, sus posturas? Sí, lo que tenemos en Ramón López Velarde es una pluma muy crítica. Hay que entender que es un momento muy difícil de 1911, 12 o 13, ¿no? Conoce cuando está aquí en San Luis preso a Madero. Hay una leyenda que al parecer es algo hay mentira, de cierto. ¿no? Al parecer es mentira, que dice que colabora en la redacción del Plan de San Luis, que es el arranque de la revolución, de la gesta armada. Y entonces en 1911 él tiene una cercanía, digamos, con cierto pensamiento revolucionario, primero podríamos decir maderista. Por supuesto, después del fallecimiento, del asesinato de Madero, entenderás que él tiene una posición muy reaccionaria frente a lo que es el nuevo gobierno federal. Y eso se nota en su escritura. Quizá por eso también sus textos fueron poco leídos y dejados de lado, ¿no? Porque también era una piedrita en el zapato para el gobierno de ese entonces, ¿no? Hay un seminario en la UNAM dedicado precisamente a estudios sobre López Velarde. Estamos vinculados también de cierta manera con este trabajo. Platícanos un poco al respecto. Otro de los proyectos paralelos que se dan en esta investigación que he desarrollado en torno a López Velarde fue justo la plática que tuvimos con la doctora Blanca Estela Treviño, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
que ella desde 2015 tenía la idea de hacer un seminario sobre el estudio de López Velarde. En ese entonces yo todavía colaboraba directamente en la UNAM y empezamos a desarrollar un trabajo colegiado de manera vinculatoria con otras instancias, de tal manera que cuando yo vengo aquí a trabajar al Colegio de San Luis en 2016, retomamos esta idea. Y este seminario entonces ya tiene la coordinación tanto por la doctora Blanca Estela Treviña como, en mi caso, por la coordinación, podríamos decir, del Colegio de San Luis. Estamos desarrollando ya un libro colectivo que se va a ir a imprenta muy pronto. Tenemos la fortuna de que posiblemente, ya es casi seguro que participe el doctor Alfonso García Morales, uno de los especialistas de la obra de Ramón López Velarde. Él es español y es de los pocos extranjeros que han investigado su obra. Él va a participar en este libro, muy seguramente con el prólogo, y estamos muy felices también porque en este seminario de estudios López Velardianos hemos podido contar con la colaboración muy directa del poeta David Huerta, uno de nuestros poetas más importantes en México vivos. No hay que olvidar que él recibió el premio de la FIL de Guadalajara el año 2019. También ha colaborado con nosotros otros poetas y literatos importantes en México, de los que han escrito e investigado sobre López Velarde. Está Fernando Fernández, que ya vino con nosotros. Está también Marco Antonio Campos. Va a participar con nosotros también el doctor Vicente Quirarte. Y ahora invité y aceptó también un poeta de Guadalajara, de Jalisco, Ernesto Lumbreras, que acaba de publicar un libro en torno a la vida de López Velarde. Israel, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado por toda esta información interesante y bueno, pues aquí estaremos para seguir anunciando todo lo que se trabaja en torno a este evento de Ramón López Velarde y el Fondo Digital. Luego nos lo vienes a presumir ya después de mayo. Así es, muchísimas gracias. Les voy a dejar también en la pantalla el sitio electrónico para que ustedes lo puedan ver, puedan navegarlo, lo puedan consultar y por supuesto también estaremos muy felices si vienen el día 29 de mayo a la inauguración. Muy bien, muchas gracias. Ya nos vamos, gracias. Los dejo antes con la Agenda Colsan. Soy Lidia Huache, pásela muy bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 25 de febrero se llevará a cabo el Seminario Permanente 2020. Seguridad Humana. Una estrategia indispensable para México. Seguridad Política. A las 17 horas, en la Sala Capitán Miguel Caldera, del Colsan. El ponente será el exgobernador Fernando Silva Nieto y habrá conexión a distancia. El 26 de febrero se tendrá la presentación editorial de Andar para Existir. Un viaje al corazón del pueblo gitano. A las 18 horas en el Museo Archivo de la Fotografía de Ciudad de México. También en la Ciudad de México, en el marco del programa académico-cultural Gitanos, el Pueblo de Dios, se llevará a cabo el 27 de febrero la mesa redonda Gitanos en México a las 17 horas en el Museo Archivo de la Fotografía. De igual forma, se presentará el documental Testimonio Ambulante, Gitanos, el 28 de febrero a las 8:30 horas. Este último es parte del trabajo de la antropóloga Neira Alvarado. Te invitamos a la presentación del libro 1857-1861, La Guerra de 3 Años, el 2 de marzo a las 20 horas en el Archivo Histórico de San Luis Potosí. Si te interesa cursar un posgrado con beca CONACYT, te recordamos que están abiertas las convocatorias para cursar maestrías y doctorados en nuestra institución. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos también en nuestras redes sociales.